Hola a todos, los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, es un día más para poder compartir su palabra, para poder transmitir la palabra preciosa, una palabra de Dios que podemos, que con esta palabra podemos animarnos unos a otros a poder salir adelante. Bien, amigos, hoy les comparto entonces un versículo de 2 de Timoteo, versículo 7, 2 de Timoteo 1:7. ¿Y qué nos dice este versículo? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense qué lindo versículo. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, no, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para dominarnos justamente, ¿no? En los momentos difíciles. Bien, eso lo escribe Pablo, amigos, a Timoteo. Pero antes de todo esto, vamos un ratito a ponernos en manos del Señor y para que nos ayude a discernir esta palabra, a poder entenderla, ¿sí? Bien, entonces cerramos nuestros ojos un ratito y decimos, Señor Padre, gracias te damos a ti, papito lindo, por todas tus bendiciones. Gracias te damos por un día más que tú nos das de vida, de salud, un día más que podemos recibir tus bendiciones, un día más en que podemos abrir nuestros ojos y ver las maravillas que tú has creado, Señor, ver nuestras familias, ver nuestras amistades, ver a todas las personas, Señor, que confiamos y creemos en ellos también y que amamos también, Señor. Gracias te damos a ti, papito lindo, por todo. Te pedimos a ti, amado Espíritu Santo, em, primero pedimos perdón, Señor, delante de ti por aquellos pecados, iniquidades que cometemos cada día, Señor. Límpianos y lávanos, Señor. A ti, amado Espíritu Santo, te pedimos que tú seas nuestro guía para poder entender esta palabra que vamos a leer en el momento. Gracias te damos a ti, papito lindo, y dejamos todo en tus benditas manos. Amén y amén. Bien, amigos, entonces vamos a ver que lo que escribe acá Pablo a Timoteo. Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. Bien, entonces Pablo, amigos, a pesar de que pasó momentos muy difíciles, muy complicados en su vida, Pablo siempre salía airoso, vencedor. ¿Por qué? Porque él tenía la confianza plena en Dios, en Jesús, confiaba en Jesús, en que todo lo iba a poder cumplir, todo iba a poder vencer y salir adelante a pesar de tantas cosas que él vivió. Él fue encarcelado muchas veces y estando en una de las prisiones, en uno de esos encarcelamientos en Roma, escribe una carta a Timoteo, estando preso, fíjense, preso, no teniendo la libertad. A pesar de eso, él no se sentía de repente ya derrotado, no, porque sabía en quién había puesto su confianza, en Jesús, ¿verdad? Entonces él escribe a Timoteo una carta y en uno de estos, escribe este versículo precioso y hermoso que les acabo de dar, que es porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es un versículo que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque no es Dios, cuando tenemos a veces el temor, no es Dios quien lo da, es nuestro mismo cuerpo, ¿no? Entonces vamos a seguir entonces, amigos, qué nos dice este, este versículo y qué nos quiere decir este versículo, amigos, ¿sí? Entonces, a veces nosotros tenemos que enfrentar situaciones donde nos sentimos tímidos, ¿verdad? Como Timoteo era una persona tímida, que tenía un poco de temor, miedo, ¿no? Entonces, Pablo lo anima con este versículo, ¿no? Entonces, a veces pasamos eso, situaciones tan difíciles que nos sentimos con timidez, nos sentimos temerosos, nos asusta de repente la idea de hablar frente al público, nos asusta de repente las confrontaciones, tememos de repente hacer el ridículo, ¿no? O tenemos miedo de ser rechazados, de que se burlen, tenemos temor, vergüenza, tal vez, tantas cosas que sentimos en los momentos más difíciles, ¿no? Entonces, ahí es que hay esta palabra preciosa para nosotros, ¿no? Por eso digo, Pablo, a pesar de todo, él confiaba tanto en Jesús y él nos dice eso, ¿no? No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Claro que no, para enfrentar nuestras luchas tenemos que ser valientes, ¿verdad? Entonces, un espíritu de poder nos ha dado, dice. Entonces, cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, amigos, Dios nos da el poder para vencer, la fortaleza, la fuerza para vencer. A través del Espíritu Santo, Dios nos da esa fuerza para poder vencer ese obstáculo, ese problema que estamos pasando, ¿no? Y nos va a capacitar para enfrentar los desafíos, ¿no? De la vida con confianza, con seguridad.
con determinación. Eso es lo que nos está diciendo, que nos da el poder el Señor. Nos da también, dice, un espíritu de amor, ¿no? También, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, amigos, somos transformados, dice, el amor de Dios fluye a través de nosotros. ¿Para qué? Permitiendo amar al prójimo, ¿ver? Ayudando, amparándolo, ayudándolo, perdonándolo. Así haya cometido el peor pecado, nosotros con el amor de Dios podemos perdonar, porque es difícil, sí es difícil, pero si estamos en el amor de Dios no es difícil, podemos hacerlo, podemos amar a aquel que nos hizo tanto daño, a aquel que nos lastimó. Podemos tener compasión, podemos tener esa bondad para con otros. Acordémonos, amigos, de Jesús. Él expresó el servicio a los demás, el amor al prójimo. ¿Cómo? ¿En qué momento? Bueno, en muchos momentos, pero hay uno también que es muy lindo. Humildemente, amigos, lavó Jesús los pies a sus discípulos. Y eso está en Juan capítulo 13. Vamos un ratito a Juan capítulo 13. eh, Juan capítulo 13, del 1 al 11, ¿ya, amigos? Entonces dice, a Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿no? Entonces, eh, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pero acá nos da a entender el Señor que Él tenía ese servicio de hacer las cosas para con los demás, de poder servir al prójimo, de poder servir a los demás en algo, ¿no? Lavar los pies simboliza esa humildad que tiene Jesús hacia el prójimo, ¿no? Bueno, ustedes tendrían que leerlo todo, es bastante largo, ¿no? Bastante largo. eh, y es bastante, pues, un poco, por el tiempo no me va a alcanzar para leerlo todo, pero es así. Jesús lava los pies a sus discípulos en forma de manera humilde, ¿no? Y esto hace y expresa el servicio a los demás, el amor a los demás, ¿no? Bueno, y también nos habla de algo muy importante aquí. Nos da el espíritu de dominio propio. Eso que nos falta mucho, porque yo también reconozco que muchas veces también de repente eh, no puedo dominarme muchas veces, ¿no? Entonces, a todos nos falta en un momento dado el dominio propio. Pero dice, si estamos llenos del Señor, Él nos va a ayudar, va a ir transformando poco a poco. Es decir, ¿qué significa eso de dominio propio? Tener calma, autocontrol, ¿no? Eso significa el dominio propio, tener calma. Muchas veces nos sentimos fosforitos, ¿no? Ahí mismo reaccionamos mal, de repente contestamos mal, ¿verdad? O por ejemplo, ante un pánico, ¿no? El dominio propio es tener calma, ¿verdad? Pero ante el pánico hacemos todo lo contrario, ¿no? El pánico y la confusión se apodera de nosotros y al final, ¿cómo terminamos, no? Terminamos mal, ¿no? Desesperados. Entonces, por ejemplo, en un temblor, en un sismo, ¿qué hacemos? Tanto hacemos los simulacros que tenemos que salir calmados y todo eso, pero en el momento del sismo, ¿acaso nos acordamos de repente del simulacro que hemos hecho de repente, de que tenemos que salir calmados? No, la mayoría va corriendo, sale como puede, no, se tropieza, se cae, es que ahí pasan las cosas. No tienen ese dominio propio, no tienen ese autocontrol, no mantienen la calma. Y acá Dios nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino dice de poder, de amor y de dominio propio. Nos va a ayudar a dominarnos el Señor, ¿no? Entonces, amigos, el Espíritu Santo nos da el poder para tener ese control sobre ¿qué? Nuestras emociones, sobre nuestras acciones, sobre nuestras palabras, inclusive, porque hay gente que de repente está molesta, airada y habla muy mal, no respira profundo para poder de repente quedarse o bien calmado y ya no contestar mal, ¿no? Inclusive hasta con palabras soeces, ¿no? Cuando, amigos, permitimos que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestra vida, entonces podemos resistir a la tentación, podemos evitar los excesos y vivir de acuerdo con los principios de Dios. Es así, el dominio propio, amigos, es fundamental para una vida equilibrada, ¿no? Para mantener una vida equilibrada y para que seamos testigos del poder de transformación de Dios en nosotros, amigos. Voy a citar un versículo más que se encuentra en Proverbios sobre este dominio propio. Proverbios 16:32. Si tenemos la Biblia en la mano, amigos, Proverbios 16:32, y nos dice,
16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué significa eso, amigos? Enseñorear, o sea, dominar, que domine su espíritu, ¿no? Entonces, en otras palabras, mejor es, amigos, que el hombre tome las cosas con calma, ser sabio, prudente, ser entendido, no desesperarse por todas las cosas que nos pasan y perder los papeles, no. Tratar de calmarnos. Ese es el dominio propio que tenemos que mantener. A veces en un equipo de fútbol, ahí también tienen que tener dominio propio, aquel que juega. ¿Por qué? Porque por ahí le mandan el balón de una forma tosca, le golpea la cara, le golpea el brazo, el pie, lo que sea, y contesta ahí mismo, no contesta mal, con palabras o con acciones inclusive. Entonces hay que tener un dominio propio. Sabemos a qué nos enfrentamos, entonces tenemos que guardar esa calma, ¿no? Esa tranquilidad. Amigos, para concluir entonces, recuerden, el miedo, amigo, es una emoción humana común, pero no debemos, amigo, permitir que esto nos domine, ¿verdad? Que el miedo nos domine, no debemos permitirlo. Recordemos a Pablo. Pablo tanto luchó. Pablo era un hombre, realmente al principio fue un hombre sanguinario, perseguía a los cristianos, mataba inclusive un hombre malo, pero fue tocado por el Señor, por el propio Jesús, y ahí cambió su vida, transformó su vida por completo. Fue un hombre, un gran apóstol, el mejor apóstol. Él Pablo tenía un papel que desempeñar en el plan de Dios para alcanzar al mundo para Jesucristo. Dios lo hizo así, Dios quiso que fuera así, por eso Dios le permitió eso, ¿no? Y Dios transformó su vida a una vida muy, muy, muy pegada al Señor. Era un hombre temeroso de Dios, realmente un gran, un gran siervo del Señor, ¿no? Entonces, amigos, como hijos de Dios, nosotros, como discípulos de Jesús, estamos llamados también a confiar en ese poder que Él nos ha dado. Estamos llamados a confiar y creer en que tenemos ese espíritu de poder, de amor y dominio propio y enfrentar pues las cosas con tranquilidad, con calma, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña el Señor a recordar que somos valientes. Dice que al reino de los cielos solamente irán los valientes. Los cobardes no irán al reino de los cielos, solamente los valientes, aquellos que a pesar de las críticas, a pesar de las burlas, a pesar de familia que de repente están en contra de nosotros, aún así nosotros nos acercamos a Dios, creemos en ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Buscamos la palabra siempre de Dios. Entonces, con el poder del Señor, nosotros vamos a ser más que vencedores, amigos. Así es. Entonces, amigo, yo te invito, tal vez tú, amigo, tú, amiga, que tienes miedo a algo, tienes temor, eres muy iracundo, no pierdes los papeles así nomás, si pierdes los papeles así nomás, te enojas fácilmente. eh, yo te digo algo, amigo, necesitas de Dios. Necesitas urgentemente de Dios. Y yo entonces te invito, amigo, amiga, que abras tu corazón sin miedo, con toda la confianza puesta en el único que nos puede dar ese poder, que es Dios, en el único, en Él. Él es el único. Que pongas tu confianza en Él. Invites a Jesús a que entre en tu corazón. Él te va a perdonar todos tus pecados, amigo, amiga. Y te dará, amigo, ¿sabes qué? Te dará ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Bien, amigo, amiga, comparte esta palabra preciosa y linda, compártelo con tus amigos, con tus amistades, con tu familia, con todos, compártelo. Y bueno, que Dios te dé la sabiduría siempre y conmigo será hasta la próxima. Chao, amigos, bendiciones.